inspector de calidad de la construcción certificado en INVIAS 2022 por el Construction Quality Institute. Continuamos con el capítulo 1, el cual corresponde a aspectos generales, y daremos inicio al artículo 101-22, específicamente hablando de documentos de referencia y consulta. Para ello tenemos en primer lugar en el artículo o en el numeral 101.1 las normas de ensayo. Entonces, en todo lo relacionado con ensayo de materiales o de la calidad de la unidad de obra terminada, debe regir en primer lugar las normas respectivas del Instituto Nacional de Vías INVIAS. Para los ensayos no cubiertos por estas, se debe aplicar las normas más recientes de las agencias que se han indicado en la tabla 100-1 o aquellas normas que sean indicadas en las especificaciones particulares. En todo caso, en los diferentes artículos de las presentes especificaciones, pues se indican cada una de las normas de ensayo aplicables. Documentos informativos. Hay que tener en cuenta esta aclaración por parte del instituto, y es que todos los documentos o datos sobre geología, geotecnia, sondeos, a piques, trincheras, o sea, y aquí estamos hablando por un lado de información geológica y geotécnica, pero también de muestras en cuanto a sondeos, a piques, trincheras o calicatas, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, diseño geométrico, programación, condiciones climáticas e hidrogeológicas, etcétera. Básicamente los estudios y diseños que entrega el instituto y en general todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados con el proyecto objeto del contrato son documentos meramente informativos. En consecuencia, no suponen responsabilidad del INVIAS sobre la información que suministran y por lo tanto deben aceptarse tan solo como complementos de toda información que el constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios para el cabal cumplimiento del contrato. Entonces, todos los estudios que aporta el INVIAS, de acuerdo con esta aclaración, el INVIAS interpreta que son documentos informativos. Es decir, si hay errores, ya sea de interpretación sobre los documentos, información incompleta en los documentos o desactualizada en esos documentos que deriven básicamente en problemas de cualquier índole, ¿no? Problemas técnicos, problemas de seguridad, etcétera. El INVIAS se exime de esa responsabilidad y se la atañe al contratista. ¿Es esto legalmente aceptable? Tengo dudas, pero sí genera allí un riesgo que debe ser analizado. ¿Por qué? Porque está trasladando el riesgo de estudios técnicos a los contratistas, lo cual significa que el contratista debe tener un presupuesto también destinado, establecido para actualizar esos estudios. ¿Por qué? Porque si la responsabilidad sobre esos estudios, sobre la interpretación de esos estudios y la aplicación de esos estudios recae sobre el contratista, pues el contratista debe tener los recursos suficientes para poder actualizar con sus propios medios. No significa gratis, porque ningún contratista trabaja o establece medios propios en un contrato de obra pública, ¿vale? Porque se supone que el propietario del contrato y por lo tanto de los gastos del proyecto recae sobre ese propietario, que en este caso es el instituto, ¿vale? Entonces ese riesgo tiene que ser analizado por los oferentes, por los contratistas, porque ya de entrada al instituto se exime de esa responsabilidad. Contradicciones, omisiones o errores en documentos. En caso de contradicciones en los planos del proyecto y las especificaciones particulares de construcción, prevalece lo prescrito en estas últimas. En todo caso, ambos documentos deben prevalecer sobre las especificaciones generales de construcción de carretera. Es decir, que si tenemos una pirámide de prevalencia, en la parte superior vamos a tener las especificaciones particulares. Aquí nos lo indica entonces que estas últimas, que son las especificaciones particulares de construcción, prevalecen sobre los planos. Entonces, siguen los planos. Luego, estas dos, según como nos indica aquí,
deben prevalecer sobre las especificaciones generales, las cuales tendríamos en la base entonces de esa pirámide. Con eso terminamos los documentos de referencia. Importante entonces recordar mucho cuidado con los documentos informativos, ¿vale?